Muy buenos días, soy el Dr. Pavel de Anda y el día de hoy vamos a hablar de el apéndice cecal y sus patologías. El apéndice es una estructura tubular, una prolongación del intestino que se encuentra en el ciego, la primera parte del colon, usualmente a un par de centímetros de la válvula ileocecal en la confluencia de las tres tenias colónicas. El apéndice tiene una longitud aproximada de 2 a 20 centímetros con un promedio de 9 y se ha encontrado que es un poco más largo en pacientes pediátricos que en pacientes adultos. Está compuesto como el resto del intestino, pero tiene una gran cantidad de tejido linfoide. Esto hace que pensemos que su función es inmunitaria, aunque si el apéndice es retirado, no hay repercusiones en el paciente que ha sufrido la cirugía. Entonces, continuamos, por favor. La patología más frecuente que vamos a encontrar en el apéndice es precisamente la apendicitis. Es una patología que comprende más o menos el 1% de todas las cirugías a nivel mundial. El apéndice se inflama usualmente por una obstrucción. ¿Para qué nos sirve el apéndice? No sabemos. Es una broma común entre los cirujanos que el apéndice sirve para que podamos pagar la hipoteca de la casa. Entonces, ¿qué pasa en apendicitis, no? A pesar de que es una patología muy común, todavía de repente podemos tener errores en el diagnóstico. Tomando en cuenta que el apéndice, la inflamación del apéndice es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico y se va a presentar usualmente en pacientes jóvenes entre 10 y 30 años de edad. Después de los 30 años de edad, la incidencia de la patología es cada vez menor, pero hay un segundo pico de incidencia no tan grande cuando el paciente llega a la tercera edad. Es ligeramente más común en hombres que en mujeres. Al principio, cuando los pacientes son adolescentes, la relación es de 3 a 2 hombres a mujeres, pero esta va bajando conforme los pacientes se acercan a los 30 años de edad. Cuando llegamos a los 30 años de edad, la incidencia es prácticamente igual en ambos géneros. ¿Qué nos va a causar una apendicitis? Lo más frecuente es una obstrucción de la luz del apéndice. Esta puede ser por un fecalito, puede ser por hipertrofia o hiperplasia de las mismas placas linfoides, puede ser incluso por parásitos, ¿no? El problema es que una vez tapado el apéndice, las glándulas que generan moco del apéndice no van a dejar de trabajar. Esto va a hacer que al acumularse el moco, la presión intraluminal del apéndice empiece a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Ese moco, con las bacterias que viven normalmente dentro del apéndice, va a empezar a convertirse en pus y eso nos va a hacer las complicaciones que siguen en la patología. Conforme la presión intraluminal va aumentando, empieza a haber edema de pared y se empieza a perder ese sello perfecto entre los enterocitos, permitiendo que las bacterias entren a la mucosa del apéndice. Esto se conoce como diapédesis bacteriana, que es la migración, ¿no? De hecho, la migración de las bacterias puede empezar a incluso atravesar hacia la cavidad abdominal, generando una apendicitis supurativa. Eventualmente, la mezcla de aumento en la presión y la colonización bacteriana va a empezar a formar úlceras en la mucosa. La diapédesis bacteriana va a ser cada vez más intensa, incluso llegando a cavidad abdominal. Si esto se perpetúa, va a empezar a haber isquemia por trombos venosos y arteriales por los factores ya mencionados. Esta isquemia va a dar lugar a gangrena de la pared del apéndice y a una perforación, que es la última fase de la enfermedad, ¿no? Cuando tenemos la salida de una gran cantidad de material purulento a cavidad y la cirugía se considera ya una cirugía sucia. Esta evolución también nos da una idea de la sintomatología del apéndice y por qué suele ser así, ¿no? Porque mientras los síntomas se encuentren, mientras la condición se encuentre limitada al apéndice, a la elevación de la presión intraluminal del apéndice, el síntoma va a ser un dolor difuso, ¿no? Porque es el dolor visceral que transmite la pared del apéndice, no es un dolor somático. Es un dolor difícil de localizar, que se acompaña de náusea y vómito. Muchas personas lo refieren en todo el abdomen o periumbilical.
Si el apéndice ya inflamado, si ya esta serosa del apéndice a tensión e inflamada entra en contacto con el peritoneo parietal, es cuando el dolor se vuelve localizado, que es la clásica migración del dolor en los pacientes de apendicitis, que no es tan clásica como quisiéramos, ¿no? Hay entre un 25 y un 40% de pacientes en quienes esto no se presenta. Aquí en México, específicamente en mi hospital, en donde yo me formé, solemos separar la apendicitis en fases. Estas fases no son tan claras en la mayor parte de los libros que ustedes vayan a buscar. Está basada en una modificación de una definición histológica, ¿no? Pero si ustedes van a ser internos o residentes aquí en Guadalajara, les conviene estar familiarizados con ella. La primera fase es la fase edematosa, ¿no? Es cuando el apéndice se encuentra inflamado, hinchado, lo van a sentir a presión, van a ver la pared externa del apéndice brillosa, van a ver la vasculatura del exterior a lo mejor un poquito congestiva, pero no suele haber líquido libre en cavidad y este sería el punto ideal en teoría para agarrar una apendicitis. Aunque tomen en consideración que el dolor es tan intenso que el 75% de los pacientes con apendicitis van a acudir en las primeras 24 horas del inicio del dolor. La segunda fase es esa supurativa que les comentaba, ¿no? Las bacterias comienzan a migrar hacia cavidad peritoneal y empieza a haber síntomas más intensos y empieza a haber síntomas generales. La fase necrótica es cuando ya tenemos zonas de gangrena dentro del apéndice y por último la apendicitis fase 4, también le decimos a la apéndice perforada. ¿Cuáles son las características clínicas de un paciente con apendicitis? Pues evidentemente la característica número 1 va a ser la presencia de dolor, ¿no? El dolor comienza siendo visceral por la pura distensión del apéndice. Recordemos que el intestino no contiene fibras somáticas para transmitir dolor, entonces suele doler por isquemia, por irritación química o más frecuentemente por distensión. Esta distensión del apéndice va a causar el dolor visceral, que se puede acompañar de náusea y vómito. De hecho, es muy común que para ayudar a hacer el diagnóstico separen la velocidad cuando empieza cada uno de los síntomas, ¿no? Es más frecuente que sea apendicitis si el paciente empezó primero con el dolor y luego tuvo náusea y vómito, porque a que si el vómito fue primero, ¿no? Si el paciente vomitó antes del dolor, el apéndice puede pasar a segundo plano en su algoritmo de diagnóstico. El dolor que era visceral se puede convertir somático cuando el apéndice va y toca la pared anterior del abdomen, la cara posterior de la pared abdominal anterior, donde sí hay fibras somáticas, y es por eso que el dolor de estar originado en preumbilical o difuso se localiza en cuadrante inferior derecho. Este proceso puede tomar hasta 8 horas, ¿sí? Antes que se me olvide, la anorexia es súper importante, chicos. Nosotros solíamos decirle el signo de la dona, ¿no? Si el paciente tiene hambre, hace poco sugestivo que tenga apendicitis. Esto es más anecdótico que otra cosa, pero se los dejo como tip para cuando ustedes tengan que empezar a ejercer. En la exploración, lo que más vamos a buscar nosotros son los signos de irritación peritoneal. Y aquí los más importantes van a ser el Blomberg, el rebote clásico, y el Robson, que es el rebote cuando ustedes hacen presión en cuadrante inferior izquierdo y el dolor se va a cuadrante inferior derecho. Si permitieron que, si el paciente tiene una respuesta muy agresiva y el apéndice se inflamó mucho, el aumento mayor va a migrar sobre el apéndice y lo va a empezar a cubrir. Esto puede formar un plastrón. Ese plastrón es lo que ustedes pudieran llegar a palpar como una masa abdominal. El tacto rectal, muchos de los maestros grandes lo consideran súper importante. Y si bien es verdad de que se tiene que hacer, solamente les va a ayudar en un porcentaje muy pequeño de los pacientes. ¿Por qué? Porque usualmente el apéndice está demasiado alto para que ustedes puedan causar dolor con el tacto rectal, pero siempre vale la pena hacerlo para tener un poco más de información y ayudarnos a diferenciar de otras patologías posibles. Y conforme la inflamación vaya avanzando, ustedes poco a poco van a correr el riesgo de que el paciente comience con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Los paraclínicos son muy baratos y son muy útiles. Entonces, de cajón, a cualquier paciente que sospechen de apendicitis, tienen que hacerle una biometría hemática. Aquí vamos a buscar una leucocitosis, neutrofilia o la presencia de neutrófilos inmaduros.
Un examen general de orina les puede servir para diagnóstico diferencial. Y si su paciente es mujer, siempre hay que hacer una prueba de embarazo para no solamente como la posibilidad de un diagnóstico diferencial que sería un embarazo ectópico, sino por el riesgo de que pudiera estar embarazada y ustedes tengan que intervenir y las repercusiones que pudiese haber por la cirugía. En relación a los exámenes de gabinete, la radiografía de abdomen no sirve. Eso es una reliquia de la clínica antidiluviana. En la actualidad sabemos que su sensibilidad y especificidad la vuelven inútil para nosotros, lo cual nos deja dos alternativas. El ultrasonido, que es barato, está muy disponible y es altamente sensible y específico siempre y cuando el operador sea bueno. El ultrasonido es operador dependiente. Recuerden que el ultrasonido no funciona muy bien si hay mucho aire donde están revisando, porque se va a diseminar el sonido y va a dejar de dar resultados exactos. Entonces requiere ser bastante hábil para encontrar el apéndice y hacer el diagnóstico. La tomografía computada es el estándar de oro, ¿no? Se hace con contraste IV y contraste oral y les va a dar la sensibilidad y especificidad en el 95% de los casos. En países de primer mundo, en muchas ocasiones pasan a TAC directo. ¿Qué es lo que buscamos en el ultrasonido? Buscamos el grosor del apéndice, que debería ser más de 6 milímetros, perdón, y debemos de ver el engrosamiento de las paredes, como ustedes pueden apreciar aquí. Este es el apéndice y las paredes están engrosadas. Tenemos que valorar que el apéndice no se pueda comprimir. Cuando el radiólogo hace compresión con su transductor sobre el apéndice, si mantiene su mismo tamaño, quiere decir que el apéndice está lleno de líquido, y entonces eso es un dato sugestivo de apendicitis y el radiólogo nos puede confirmar. Otros datos que puede encontrar el radiólogo es un plastrón en la zona apendicular, líquido libre o un diagnóstico diferencial que nos confirme la patología, ¿no? La tomografía es mucho más específica y sensible, pero aquí sí les recomendaría la interpretación del radiólogo, por si son un poquito más, no tienen tanta habilidad para interpretarla, requiere un poquito más de práctica. ¿Qué vamos a buscar en la tomografía? El tamaño del apéndice, el grosor, que esté lleno de líquido, el grosor de la pared. Vamos a buscar que la arteria que lo nutre, la arteria apendicular, que es una rama de la arteria ileocólica, esté tapada y no esté llegando flujo. O igual podemos buscar líquido libre o plastrones en la región. Para hacer el diagnóstico clínico nos podemos ayudar de los criterios de Alvarado. Los criterios de Alvarado toman en cuenta las características clínicas y laboratoriales más frecuentes para darnos la posibilidad de que el diagnóstico sea efectivamente apendicitis. Y toma en consideración el dolor migratorio, anorexia, náusea, dolor en cuadrante inferior derecho, la presencia de rebote, fiebre, leucocitosis, neutrofilia o vandemia. Entonces, sumando los puntos, vamos a tener tres alternativas, ¿no? Si tenemos solamente de 1 a 4 puntos, mi posibilidad de que el paciente tenga apendicitis es muy baja. Generalmente estos pacientes se pueden dar de alta con indicaciones de qué datos de alarma los deben hacer que regresen al hospital. Si el paciente tiene de 5 a 6 criterios de Alvarado, amerita quedarse en observación, porque con el paso de las horas puede presentar más criterios o puede sentirse mejor. Entonces, dependiendo de cómo evolucione, se va a su casa o progresa a una potencial cirugía, ¿no? Si el paciente presenta de 7 a 10 criterios de Alvarado, lo pasamos a quirófano. Tomen en consideración de que si no tienen una tomografía o un eco definitivo, ustedes tienen que tomar una decisión muy importante, ¿no? Pueden ser muy sensibles o muy específicos. Si son muy sensibles y meten a todos los pacientes que tengan apendicitis, se les van a ir algunos pacientes que no tienen apendicitis, porque están siendo 100% sensibles. Y esto va a hacer que terminen operando entre 1 y 1.5 pacientes por cada 10 que no tenían apendicitis. Eso es aceptable si no tienen más estudios de gabinete. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si quieren ser 100% específicos y que cada paciente que ustedes meten a quirófano sea apendicitis, les va a pasar que se les van a ir pacientes a su casa que sí tenían apendicitis. Y en este caso, si no tienen el recurso de un estudio de gabinete, es mejor ser más sensibles que más específicos. El tratamiento del apéndice va a estar enfocado
en quitar el apéndice, ¿no? Pero lo más importante que tienen que hacer siempre en cualquier paciente quirúrgico es la estabilización del paciente. Y esto implica que ustedes tienen que reponer el volumen que necesita el paciente, iniciar con un manejo para dolor e iniciar con un manejo antibiótico. ¿Cuáles son los patógenos más frecuentes que van a causar apendicitis? E. coli, Klebsiella pneumoniae, bacteroides y enterobacter, ¿no? Entonces generalmente debemos de cubrir de inicio gram negativos, y si vemos que está muy avanzado el paciente o está con una respuesta inflamatoria muy intensa, agregamos también algo para cubrir anaerobios como metronidazol o clindamicina. Pero siempre soluciones, ayuno. Si el paciente tiene datos de obstrucción, poner una sonda nasogástrica para descompresión no es una mala idea, pero al final hay que quitar ese apéndice, ¿no? Hay protocolos de manejo experimentales con tratamiento médico para la apendicitis, sobre todo para pacientes quienes podrían no soportar la cirugía, ¿no? No se usan de cajón, muy a pesar de los internistas, porque es más caro, es más lento y es menos práctico que quitar el apéndice. Pero en pacientes que no soporten una cirugía, hacer un tratamiento médico para un paciente con apendicitis se ha comprobado ya que sí es viable, pero dista mucho de ser el tratamiento de elección. Entonces, ¿cómo quitar el apéndice? Tenemos dos opciones: la cirugía convencional abierta y la cirugía por laparoscopía. A diferencia de cirugías como la cirugía de vesícula o la cirugía de hiato, el tratamiento laparoscópico del apéndice todavía no es el estándar de oro en todos los pacientes. ¿En qué pacientes la laparoscopía es estándar de oro? En mujeres, por la posibilidad de un diagnóstico diferencial ginecológico, ¿no? Un embarazo ectópico, un Mittelschmerz, porque la laparoscopía es mucho menos agresiva, sobre todo al principio que metemos la pura cámara. ¿En qué otros pacientes la laparoscopía es ideal? En pacientes gorditos. ¿Por qué en pacientes gorditos? Porque tenemos un panículo adiposo muy grueso y hacer una cirugía abierta es mucho más difícil y más incómodo. ¿Por qué no es el estándar de oro? Porque la laparoscopía es más cara y la recuperación es prácticamente igual en los dos casos, ¿no? La cirugía abierta convencional consiste en hacer una incisión en la pared abdominal, usualmente en lo que conocemos como el punto de McBurney, ¿no? Que es la distancia entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior en la unión del tercio externo con el tercio medio. Ahí haríamos nuestra incisión. Originalmente se hacían incisiones oblicuas. En la actualidad preferimos hacer incisiones transversas. Estas incisiones se llaman incisión de Rocky Davis y nos sirve mucho porque nos permite entrar sobre los músculos planos del abdomen y no afectar a los músculos rectos. Entonces vamos a tener que abrir piel, seguido celular subcutáneo, cortamos la aponeurosis del oblicuo mayor, la aponeurosis del oblicuo menor y del transverso las abrimos usualmente de manera roma con las pinzas de Kelly, y después cortamos el peritoneo para acceder al apéndice. El apéndice lo vamos a encontrar nosotros en la confluencia de las tenias, entonces es muy sencillo encontrarlo la mayor parte de las veces, porque el apéndice puede tener muchas localizaciones. Puede estar localizado justo enfrente de ustedes, puede estar atrás del colon, puede estar atrás del peritoneo del colon, puede estar muy escondido. Y eso es problemático, sobre todo cuando el apéndice está muy escondido, porque los síntomas no van a ser clásicos. Independientemente de dónde lo hayan encontrado, lo van a encontrar, y lo que tienen que hacer es ligar el mesoapéndice, la pequeña capa de tejido conectivo de peritoneo con grasa donde pasa la arteria pendicular, para poder cortarlo sin que haya sangrado, ¿no? La arteria pendicular se liga y se deja a un lado y ustedes pueden quitar el apéndice. Originalmente las técnicas para el apéndice eran muchas. La más común era hacer una jareta alrededor del apéndice y meterlo y cerrarla. En la actualidad sabemos que la técnica más rápida y más eficiente es simplemente hacer un cierre con una sutura, lo que se conoce como apendicectomía de muñón libre. Misma incidencia de complicaciones, bajísima que las demás, con la ventaja de que es mucho más rápida y es más fácil de enseñar. La laparoscópica implica la utilización de puertos, usualmente en el ombligo suprapúbico y uno lateral, siempre debajo de la línea de ropa interior, para poder acceder a la zona donde está el apéndice.
La ventaja de la laparoscopía es que la cámara nos va a permitir ver prácticamente toda la zona pélvica, sobre todo en pacientes mujeres, para buscar cualquier diagnóstico diferencial potencial. Y vamos a usar esos 3 puertos para nosotros encontrar nuestro apéndice cecal. Recordemos, seguimos las tenias del colon hasta que lo encontremos. Una vez que lo encontramos y lo jalamos, tenemos que cortar nuestro mesoapéndice para después cortar nuestro apéndice, ya sea con una engrapadora, con una ligadura, con una grapa. Hay muchas alternativas. Pero ojo, el apéndice también puede tener tumores. Es una de las causas, de las razones más importantes por la cual siempre enviamos el apéndice a patología. Aún si vimos que está perforadísimo y que efectivamente es apendicitis, es buena idea siempre mandarlo a patología. ¿Por qué? Porque puede tener un tumor. El tumor más frecuente del apéndice es el tumor carcinoide, que de hecho es el sitio más común de aparición del tumor carcinoide. Les puede dar un síndrome carcinoide clásico, que es el hombre de rojo, que también se acompaña de diarrea y dolor, pero no necesariamente, ¿no? Que es por la liberación de serotonina. Entonces, no se quieran decir que si el paciente no tenía síndrome carcinoide, el tumor que encontraron puede que no sea carcinoide, no. Mejor que lo diga el patólogo. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver un apéndice gordo, como con consistencia de caucho, en lugar de ver una apendicitis convencional. Y es muy importante porque depende del tamaño del tumor y lo que tienen que hacer. Si fue un tumor incidental y medía menos de 1 centímetro, con la pura resección ya la hicieron y el paciente no tiene que hacérsele otra cosa. Sin embargo, si el tumor medía más de 1 centímetro, lo más seguro es hacer una hemicolectomía por el riesgo de metástasis, que quitaríamos el colon y el ciego y el colon ascendente. Los otros tumores que puede tener el apéndice son el cistoadenoma mucinoso, el cistodenocarcinoma y el adenocarcinoma, pero son extraordinariamente raros. Si los encontramos por accidente en una apendicectomía y estaban in situ, la apendicectomía es curativa, pero si encontramos un tumor más grande, o sea que si ya atravesó, si ya es T1, o sea, y atravesó por lo menos hacia la membrana basal, entonces tenemos que hacer una hemicolectomía. Pegado al apéndice, pero que no es el apéndice, me gusta enseñarles sobre el divertículo de Meckel. ¿Por qué? Porque el divertículo de Meckel es un traidor y siempre finge ser apendicitis, ¿no? Sobre todo en pacientes adultos, es muy común que nos vayamos con la finta y metamos un paciente a apendicectomía y cuando entramos vemos que el apéndice está rosita y perfecto y decimos, oh Dios. Pero siempre tienen que asegurarse de que no sea un divertículo de Meckel inflamado. El divertículo de Meckel es la anatomía congénita más común del intestino, presentándose hasta en el 2% de la población y va a ser un remanente del conducto ónfalo-mesentérico. A diferencia de los divertículos del colon convencional, este divertículo que está normalmente en el ilion es un divertículo verdadero, que implica que tiene las 4 capas del intestino: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Un pseudodivertículo solamente va a tener mucosa y submucosa. Se va a encontrar siempre en los últimos 100 centímetros del ilion. Entonces, en ese paciente hipotético que ustedes metieron y vieron, no es apendicitis, tienen que regresarse por todo el ilion, por lo menos 100 centímetros, para ver si encuentran un divertículo de Meckel inflamado. El divertículo de Meckel mide entre 1 y 12 centímetros, es muy similar al tamaño del apéndice, y va a ser sintomático en el 4 al 6% de los portadores, porque a pesar de que la diverticulitis es una patología importante y frecuente, no necesariamente es la única forma en la que se manifiesta. De hecho, las complicaciones del divertículo de Meckel van a ser más frecuentes sangrado y obstrucción, y estas se dan sobre todo en niños. Es una patología muy común que ve el cirujano pediátrico. ¿Y por qué va a sangrar? Porque frecuentemente el divertículo de Meckel puede tener mucosa ectópica. Esta mucosa ectópica puede ser de estómago y causar sangrado porque tiene mucosa gástrica que libera ácido, o puede ser mucosa pancreática. De hecho, en la clase que voy a subir más adelante, cuando hablemos de tumores neuroendocrinos de páncreas, uno de los sitios donde pueden aparecer es en el divertículo de Meckel. Fuera de esto, la diverticulitis o la invaginación intestinal pueden causar abdomen agudo. La invaginación intestinal o intususcepción es cuando el divertículo de Meckel, por culpa de su peristalsis que choca con el intestino, se mete dentro del intestino como si fuera un telescopio.
Imagínense que aquí viene el ilion como si nada, ¿no? Entonces, su peristalsis va a ir en esta dirección. Si tiene un divertículo de Meckel, la peristalsis en teoría debería ir en la misma dirección. Pero si tienen mala suerte, la peristalsis del divertículo de Meckel puede meter al divertículo dentro del intestino y causar una invaginación intestinal. El diagnóstico lo podemos hacer con un centellograma para buscar con gastrina marcada para ver si es que hay mucosa gástrica. Podemos hacer un ultrasonido para buscar invaginación, donde encontramos el signo de la diana, que es básicamente el intestino sobre sí mismo, como si fuera un tiro al blanco. O podemos hacer una tomografía en diverticulitis como si fuera apendicitis o en invaginación. No preferimos hacer TACs porque les digo que la invaginación es en niños y los niños, si los exponemos a radiación, les aumentamos el riesgo de patologías cuando sean adultos, como por ejemplo el cáncer de tiroides. Y el manejo es una diverticulectomía que consiste básicamente en quitar el divertículo, que puede ser una diverticulectomía en cuña con anastomosis del resto del ilion o una resección lateral. Se puede hacer abierto o laparoscópico. Laparoscópico lo hacemos con engrapadora y simplemente engrapamos el divertículo y lo quitamos. O podemos hacer una resección con entero-anastomosis. Ambas cirugías funcionan. Por último, chicos, me gustaría invitarlos a, si tienen alguna duda, ponerlo en los comentarios o tienen el correo que utilizo al principio de la presentación, o si son alumnos míos en la universidad, pueden buscarme en la escuela. Que tengan un excelente día, chicos.